Ok, estábamos, bueno, Henry me pidió, ¿verdad?, ayuda con la pregunta 4. Le estaba contando que hice la torpeza de traerme la tableta, pero no traje no me traje ¿cómo se llama? El lapicero, el lápiz para escribir. Entonces, tengo que ver cómo hago para escribir acá. Dame un chance. Voy a copiar la pregunta aquí, pero no tengo que estar pasando el documento acá rato. Esto es supuestamente la arco tangente de x al cuadrado sobre x al... Ok. Entonces, el ejercicio 4 de la práctica que les envié ayer, vamos a ver cómo lo escribo. Dicen que, y antes, digamos, como a mitad de pandemia, no sé, todo el año pasado, no, el antepasado, no tenía la tableta, ¿verdad? Y a veces me ponía, me ponía a escribir acá, pero esto va a ser imposible, ¿verdad? Sí, no, yo puedo escribir tal vez con texto, vamos a ver. Vamos a ver. Arco tangente x cuadrado, y dice que esto es la suma, vamos a ver así, de menos 1 a la n, hasta que yo deje de escribir, se ve lo que escribo. Yo creo que sí. Así se ve. Algo así, ¿verdad? Vamos a ver si podemos usar este recurso, aunque sea un poco, que sea un poco, ¿no? Bueno, entre x cuadrado, ¿verdad? La primera parte de eso sí lo habíamos hecho la vez pasada, ¿verdad? Lo que hicimos fue empezar a calcular la serie de Taylor de otras funciones relacionadas. Por ejemplo, la serie de Taylor de la arco tangente. Esto no es que haga falta en el sentido de que pues, las series usuales, las series típicas, las que uno usa de uso frecuente, pues se las van a dar en el examen, pero esta la calculamos a partir de la serie Taylor de su derivada, ¿verdad? La serie Taylor de 1 entre 1 más x al cuadrado es una serie geométrica con r igual a menos x al cuadrado. Se me queda 1 menos x al cuadrado más x a la 4 menos, ¿verdad? Me queda una serie potencia alternada en potencias de x cuadrado. Esta es la serie de Taylor de la derivada del arco tangente. Entonces, yo quiero calcular la serie de Taylor de la arco tangente, pues lo que hago es integrar. Entonces, aquí me va a quedar... Eh, ¿saben qué podría hacer yo? Mm, Yo he visto que un profesor lo hace. Deben un minuto a ver si lo puedo. Yo he visto que un profesor usa Wolfram Alpha. Hay como una notebook de Wolfram Alpha, tal vez se me sirva hoy que cometí el error de... Ahora aquí está, ahora hay que pagar, o sea, instalarlo, grabar. Denme un segundito a ver si esta opción sirve. Sí, parece que hay que pagar esta cosa, instalarlo y más. Ya se me ocurrió otra, hagámoslo así. Calc. Sí, qué útil es de verdad esa tableta de escribir, ¿verdad? Disculpe, profe, ¿qué ejercicio estamos haciendo? Estábamos haciendo el 4 de la práctica de ayer. Ah, sí, sí, sí. Tú estás escribiendo la de Taylor, la de Arctan. Estoy escribiendo, sí, solo que tú, ¿verdad? Le estaba comentando ahora que dejé el lápiz de la tableta. Entonces Ah, estoy sí. buscando una alternativa que yo creo que puede servir, ¿verdad? No es tan, déjeme, yo creo que me la puedo jugar con eso. Entonces voy a ver si lo logro. Denme un minutito nada más. Proyectos. Está esto. Bueno, inclusive hasta en Overleaf lo podría hacer, ¿verdad? Lo podría hacer en Overleaf. Si esto está hablando mucho en Overleaf. Sí, yo creo que lo puedo hacer en Overleaf. Un experimento que voy a hacer hoy.
Voy a dejar de compartir la pantalla blanca. Denme 5 minutitos. Estamos voy al proyecto acá. Bueno, ahorita pues enseñando qué es lo que estoy haciendo. Lo que quiero es poder escribir y que ustedes puedan leer lo que estoy haciendo, ¿verdad? Bien, en el blanco. Está el botón. Ok, entonces vamos a ver, lo que quiero hacer es poder escribir y que ustedes vayan viendo lo que quiero. Entonces, me disculpo, no es la forma más, tal vez más, pero para tirar esta computadora que estoy usando hoy, tiene el teclado, creo que en portugués, o no sé, no es el usual, ¿verdad? Entonces me cuesta también un poco más. 2n más 1, menos 1 a la n, x a la 4n. Y vamos a ver. Ok. Esto sí lo probamos la clase de ayer, ¿verdad? Esta igualdad, usando, pues como les dije ahora, los polinomios de Taylor de otras funciones relacionadas, ¿verdad? En particular, ¿verdad? Podemos tomar la serie de Taylor la serie de Taylor de la derivada de la cotangente, esa sí la conocemos. La derivada de la cotangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado, y esta sí la conocemos, ¿verdad? Esto sería 1 menos x al cuadrado más x a la 4, ¿verdad? Es la serie alternada en potencias pares de x, ¿verdad? Entonces, esta sí la conocemos, y si conozco esta, ¿verdad? Integrando, entonces obtengo la serie de Taylor de la arco tangente. Es posible, inclusive, ¿verdad? Que esa serie de Taylor, la arco tangente, pues se les vea a ustedes como directamente, ¿verdad? Entonces es algo que, por ejemplo, no tenemos que memorizar, pero bueno, así es como se calcula en general, ¿verdad? Cuando la serie de Taylor de la arco tangente, ¿verdad? La integral de 1, pues es x, la integral de menos x cuadrado, pues nos quedaría x al cubo tercios, más, ¿verdad? La derivada, perdón, la integral de x a la 4, ya x a la 5 sobre 5, y pues ya vemos cuál es el patrón, ¿verdad? Es más, menos, esta serie, ¿verdad? Ok, entonces, si yo conozco la serie de la derivada de la arco tangente, entonces también conozco la serie de Taylor de la tangente. Y ahora, si yo conozco la serie de la arco tangente, pues puedo reemplazar en todo punto x por x cuadrado, y obtenemos entonces la serie de Taylor de la arco tangente de x al cuadrado. Entonces me quedaría x al cuadrado al cubo me queda x a la 6, x a la 5 al cuadrado me quedaría x a la 10, etcétera, ¿no? Entonces, la serie de la arco tangente de x al cuadrado, ¿cómo es? Arco tangente de x al cuadrado, ¿sí, correcto? Es esta serie que está acá. Ahora, esta no es la que me piden, ¿verdad? A mí la que me piden es la de esta serie dividida entre x al cuadrado. Entonces, si yo divido entre x al cuadrado, pues el primer x cuadrado me queda simplemente 1, el siguiente x a la 6 me queda x a la 4, el x a la 10 me queda x a la 8, y así sucesivamente, pues cada potencia que tenía anteriormente reduce su grado en 2, en 2 me quedan únicamente potencias múltiplos de 4, ¿verdad? X a la 4, x a la 8, que sigue es x a la 12, y ya que eso es exactamente lo que me dieron originalmente, ¿verdad? Es la serie alternada, ¿verdad? Más menos, más menos, más menos, de potencias que son múltiplos de 4,
dividido entre 2n más 1, ¿verdad? 2n más 1 es la secuencia de números impares, ¿verdad? 3, 5, aquí sigue 7, ¿verdad? 9. Entonces, noten que utilizando el desarrollo de Taylor de otras funciones relacionadas, ¿verdad? Empezando con la geométrica, entonces integrando, logramos encontrar la serie de Taylor de la arco tangente, reemplazando x por x cuadrado, obtenemos la serie de Taylor de este numerador, y después finalmente simplemente dividimos todo por x al cuadrado y obtenemos exactamente la misma expresión que nos están pidiendo verificar. Entonces la primera parte se hace pues de una forma bastante directa, aplicando la serie de Taylor conocidas, la serie geométrica y la integral de una serie, etc. ¿Okay? ¿Qué más? Creo que me pedían más en esa pregunta. Dice, calcule el valor numérico, eso también lo hicimos la clase pasada, nos piden calcular un valor numérico de una serie que de hecho se parece mucho a la que acabamos de calcular, ¿verdad? Nos piden calcular, de hecho lo que voy a hacer es copiar el lado derecho. ¿Verdad? Nos piden calcular una serie que se parece bastante a esta, solo que ahora no hay x, sino que es una serie numérica. Y el término, vamos a ver si aquí lo tengo por acá, es 3 a la n, en el denominador, 3 a la n, multiplicado por, nada más, bueno, esta es la serie. Lo que nos piden calcular es esta serie numérica. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí. Okay. Nos piden calcular esta serie numérica. De nuevo, noten que lo que yo hice para escribirla fue agarrar esta original que tenía ya escrita y básicamente desaparecí la X y se me convirtió en algo bastante parecido a lo que teníamos antes, excepto que ahora no hay X. Es decir, lo que hice fue evaluar la serie anterior en ¿cuál X? Note que antes teníamos que X a la 4n, y lo que hice fue reemplazar. Lo que hice fue reemplazar ese X a la 4n por algo que después de simplificar se me convirtió en un 1 entre 3 a la n. 3 a la n. ¿Ok? Entonces, si ustedes notan qué fue lo que yo hice para convertir una en la otra, pues eso me indica cuál es el valor de x, del número x, que tengo que reemplazar para obtener este resultado. Entonces, si ustedes sacan raíz enésima, les quedaría que, es decir, ¿verdad? Es decir, nos quedaría que x a la 4 tiene que ser, ¿qué? Un tercio. Y si x a la 4 es un tercio, por lo tanto, la x, el valor de x, que realmente fue el que yo sustituí, ¿quién sería? Y sería la raíz cuarta de un tercio. La raíz cuarta de un tercio, correcto. Entonces, sustituyendo por x igual la raíz cuarta de un tercio, es que yo obtengo esta serie, aquí me quedó horrible. Ahí quedó. Sustituyendo por esa x, es que yo obtengo esta serie numérica. Bueno, pero esta serie numérica es la serie de Taylor de la función de la izquierda, es decir, arco tangente de x al cuadrado entre x al cuadrado. Por lo tanto, el valor de convergencia de esa serie es, digo, voy a ponerlo así, es f de todo esto, donde f es la función anterior, ¿verdad? Es f de todo esto, donde f de x es de la función que estoy calculando por el principio, esta que está acá.
esa parte sí quedó clara, ¿verdad? Yo tengo una serie numérica. Esa serie numérica, pues claramente guarda cierta similitud con la serie de potencias que yo acabo de calcular. Ahora, esa serie de potencias tiene una X y la serie numérica no tiene una X. ¿Cómo fue que llegué de una a la otra? Bueno, agarrando esa X y evaluándola en un número. ¿Cuál? Y si ustedes notan cuál fue el cambio, básicamente se reduce a hacer esta operación, despejando, obtienen cuál fue el valor de X que tuvieron que haber sustituido, y por lo tanto, el valor de convergencia, ¿cuánto es? Y tiene que ser tiene que ser esa función evaluada en ese X. ¿No? Es decir, ¿no? La serie, la serie que estamos calculando es igual a arco tangente. ¿De qué? Arco tangente de esa X al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado la raíz cuarta, me queda simplemente la raíz cuadrada, ¿no? De un tercio dividido entre X al cuadrado. Bueno, X al cuadrado, cuando X es la raíz cuarta, me queda la raíz cuadrada. O sea, no es un valor, pues, hermoso o interesante, ¿verdad? Pero es lo que vale, ¿verdad? Esa serie numérica así tan rara, ¿verdad? Converge. Sabemos que converge en un cierto intervalo, que creo que lo calculamos el día de ayer, y el valor de convergencia de esta serie es este número. Ya, si usted quiere saber cuánto es, lo agarra, lo puede meter en la calculadora, por ejemplo, y calcular cuánto vale esa función evaluada en X igual a ese valor. ¿Ok? ¿Se vemos bien? Sí. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Esto lo hicimos ayer, ¿verdad? Después que nos preguntaban, vamos a ver, la pregunta nos dicen, calcule el desarrollo en serie de potencias de otra función. Entonces nos dicen ahora, calcule el desarrollo de Taylor de la función. Nota que para calcular el desarrollo de Taylor uno podría irse directamente a la definición, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, el desarrollo de Taylor de una función, pues calculo básicamente el polinomio de Taylor, x a la 5, creo que eso es lo que nos piden, x a la 5. Okay. Entonces nos piden ahora calcular cuál es el desarrollo de Taylor de esta función g de x, que es 1 entre x más x a la 5. Noten que en el denominador de esta fracción, pues tengo un x a factor común, entonces me quedaría x por 1 más x a la 4. Y si ustedes observan cómo fue que calculamos nosotros el desarrollo, noten que tal vez ¿verdad? En esta fórmula, lo que hicimos básicamente fue identificar esto como el valor de convergencia de una serie geométrica. Bueno, aquí tengo algo muy parecido, solo que está multiplicado por 1 entre x. Entonces, similarmente a lo que hicimos antes, ese pedazo de esta función, ¿verdad? El término 1 entre 1 más x a la 4 corresponde a la convergencia o la serie de Taylor de una serie geométrica, ¿verdad? 1 menos x a la 4 más x a la 8 menos x a la 12, etcétera, ¿verdad? Más, menos. ¿Verdad? De nuevo, ¿por qué? Sí, porque no los conocemos. El desarrollo de Taylor de toda serie geométrica. Las series geométricas son muy útiles en esta área. ¿Okay? Entonces, nosotros conocemos el desarrollo de Taylor de este pedacito. ¿Para que cargue? ¿Verdad? Nosotros conocemos el desarrollo de Taylor de este pedacito, ¿verdad? Bueno, sin la X, ¿verdad? Por lo tanto, dividiendo por X, pues nos va a quedar la serie de Taylor, la expansión, ¿verdad? En serie de potencias de lo que ando buscando, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Si yo ahora esto lo divido entre X, ¿y qué es lo que va a pasar?
Este 1 se me convierte en 1 entre x. Este x a la 4 se me convierte en x al cubo. El x a la 8 en x a la 7. El x a la 12 en x a el x a la 12 en x a la 11, etc. Y así obtenemos entonces el polinomio de la serie de Taylor asociada a esta función g de x, ¿verdad? El polinomio de Taylor de esta función es 1 entre x menos x a la 3 más x a la 7 menos x a la 11, etc. Note que aquí lo único que hice de nuevo fue aprovecharme del hecho de que yo conozco ¿cómo se llama? La serie de Taylor de esta fracción, ¿verdad? 1 entre 1 menos r es la serie geométrica. Entonces, haciendo un cambio variable, en este caso r igual a menos x a la 4, obtenemos esta expresión, que es muy parecido a lo que hicimos acá, solo que aquí lo hicimos con r igual a menos x al cuadrado. Pues si ustedes ven la fórmula, pues es muy parecida. ¿Okay? Y eso es la primera parte del ejercicio, ¿verdad? La primera parte del ejercicio es calcule la serie de potencias utilizando la serie geométrica. Ahora nos dicen, ahora vuélvala a calcular, pero utilizando un truco, que es el siguiente. Dice, note que, ¿sí? Perdón, para los que llegamos un poquito después, para ubicarnos, ¿cuál ejercicio están? Este ¿Es alguno de práctico? Es el último de la práctica de ayer, ¿verdad? Que nos daban la función arcotangente de x cuadrado entre x al cuadrado y nos pedían varias cosas, ¿verdad? Primero nos pedían calcular la serie de potencias de esa función, la serie Taylor, ¿verdad? De esa función, que la calculamos ayer, ¿verdad? ¿Cómo la calculamos? Primero, calculamos la serie Taylor de la arcotangente. Ahora, el que no se recuerda cómo se calcula la serie Taylor de la arcotangente, primero se deriva, ¿por qué? Porque la derivada de la arcotangente es una serie, es una serie geométrica, ¿verdad? Okay, Este cociente, ¿verdad? Corresponde a el desarrollo de una serie geométrica, y entonces, integrando, yo puedo calcular la serie, no, ¿cómo es? La integral de una serie de potencias es la serie de potencias de la integral, básicamente. Entonces, si yo integro ambos lados, obtengo la serie de potencias de la arcotangente. Esa no es la que me piden, ¿verdad? La que me piden tiene x al cuadrado. Entonces, hago un cambio variable, pongo x igual a x cuadrado, entonces ahora todo me queda en potencias pares, ¿verdad? X al cuadrado, x a la 6, x a la 10, y, ¿verdad? Como me pedían dividir entre x al cuadrado, y ahora todas estas potencias les tengo que cancelar un x al cuadrado. Okay. Entonces, de aquí lo que me queda al final van a ser una suma alternada, ¿verdad? Menos más, aquí creo que tuve un error, ¿verdad? ¿De qué? En los numeradores aparecen únicamente potencias múltiplos de 4, ¿verdad? Y entonces, vea que aquí me quedan potencias de x, que son últimamente múltiplos de 4, y en el denominador me quedan precisamente la secuencia de los números impares, ¿verdad? Porque cuando yo integro esta, aparecen los números impares en el denominador. Entonces, la primera parte, esto lo hicimos el día de ayer. La segunda parte de ese ejercicio era calcular esta serie numérica. Para esta serie numérica, si usted la compara con la serie Taylor, la serie de potencias que acabamos de calcular, pues se parece muchísimo, excepto que aquí aparece un x a la 4n en el numerador, y aquí aparece un 1 entre 3 a la n. Entonces, básicamente, lo que tengo que averiguar es quién es ese x, de forma que poner x a la 4n en el numerador sea lo mismo que poner 1 entre 3 a la n en el denominador. Entonces, sacando raíz enésima, bueno, me queda que x a la 4 es un tercio, y sacando raíz cuarta, me queda que x tiene que ser la raíz cuarta de un tercio. Y ahora sí, entonces, el valor de convergencia de esta serie, pues tiene que ser lo que vale la función en ese x. Entonces, sustituyendo, pues ya obtenemos una expresión que me dice cuánto vale esta serie numérica. ¿Y cuánto vale? Bueno, vale lo que vale su función, la función asociada a esa serie de Taylor, evaluada en ese valor de x. O sea, cuando usted eleva al cuadrado la raíz cuarta, pues le va a quedar nada más la raíz cuadrada, y cuando lo mismo pasa en el denominador. Eso es como la pregunta B de este ejercicio. La pregunta C era calcular la serie de Taylor de esta función g de x, ¿verdad? Que es, bueno, es cierto cociente,
en este cociente nos damos cuenta que en el denominador hay una X a factor común, la factorizamos, y lo que me queda, ¿verdad? Tal vez sin observar esa X, es de nuevo, al igual que en el caso anterior, una expansión de la serie geométrica, ¿verdad? Solo que ahora el valor R, el valor R es menos, R es menos X a la 4. Entonces, es muy parecido, inclusive si usted sustituye en esta expresión el X al cuadrado por X a la 4, pues obtiene exactamente esta expresión que está aquí abajo. Entonces, podemos calcular la serie Taylor de esta función aplicando la serie geométrica, ¿verdad? Reconocemos en este factor, sin la X, reconocemos la serie geométrica, y por lo tanto, si dividimos entre X, pues obtenemos un desarrollo en serie Taylor de esta función G, ¿verdad? Este sería el desarrollo Taylor de la función G de X, ¿verdad? Y ahora nos dicen, calcúlelo, ¿verdad? Haga lo mismo, pero ahora note que, y permíteme para copiar el enunciado, dice note que, ¿cómo es? La derivada de la función f es 2 veces, vamos a decir, 2 veces g, menos 2 veces arcotangente de x al cuadrado entre x al cubo, creo que dice ahí. Ok. Entonces, voy a reescribir lo que dice el enunciado. Dice, note que f', ¿quién es f? F es la función original, la que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, voy a poner el nombre. La primera función que nos dieron es f, ¿verdad? La primera función que nos dieron es f. ¿Ok? Entonces dice, si usted deriva, pues tiene que aplicar la regla de la cadena, la regla del cociente, etcétera. Pero ¿qué va a obtener? Va a obtener, aplicando todas esas reglas de derivación, 2 veces la función g que acabamos de definir, menos 2 veces f de x entre x. Así no está escrito en el ejercicio, pero si ustedes se dan cuenta, eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, existe una relación entre las funciones que ya conocemos, ¿verdad? Ya conocemos f, ya conocemos la serie de potencias de f, y nos piden calcular la serie de potencias de g. Entonces, si ustedes observan, si ustedes observan esta identidad, esto me dice, entonces, que en particular, la función, ¿verdad? La función g de x, que es, de paso, bueno, voy a dividir entre un medio, ¿no? Porque está acompañado de un 2, es f' menos 2 veces, no, más 2 veces, ¿verdad? Más 2 veces la función f de x entre x. Eso es lo que nos dice el enunciado de la última parte, ¿verdad? Ahora, si usted conoce el desarrollo de Taylor, de f, también conoce el desarrollo de Taylor de f'. Entonces, vea que esta expresión que está a la derecha, usted la puede expresar como una serie de potencias, ¿verdad? Particular, ¿verdad? Tendríamos que, vamos a ver, ¿cuánto es f' de x? Si f, ¿dónde está f? Aquí está f, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted deriva f? No derivemos la parte central, ¿verdad? Esa es la función cuya serie de potencias es lo que está a la derecha. Entonces, derivar la función o derivar su serie de Taylor, ¿verdad? Su serie de potencias, es lo mismo. Entonces, si usted deriva a ambos lados, vea que lo que va a pasar es que el 4n baja y resta 1, ¿verdad? Entonces, la serie de Taylor de f' sería la suma, estoy escribiendo acá, va a ser la suma de lo mismo, voy a hacer trampa, voy a copiarlo, no estoy escribiendo todo otra vez. La serie de Taylor de la derivada, ¿qué sería? 4n
4n baja de la derivada y resto 1. Entonces me quedaría 4n menos 1. Y el resto queda igual, ¿verdad? Derivar una serie de potencias, como una serie de potencias es básicamente una suma, entonces simplemente derivo cada término y luego los vuelvo a sumar. Es decir, me queda la siguiente expresión. Me va a quedar que la serie Taylor de f' es la derivada de la serie original. Ahora, ¿qué pasa si yo divido la serie Taylor original entre x? O sea, ¿qué pasa si yo agarro la función f de x y la divido entre x? Y yo ya conozco cuál es su serie de Taylor. De nuevo, voy a copiarla, se me disculpan, para no estar escribiendo tanto. Es esta, ¿verdad? Esta es la serie, lo que estoy copiando acá es la serie Taylor de serie Taylor de f de x. Si yo divido entre x del lado izquierdo, es lo mismo que dividir entre x del lado derecho. Pero ¿cuál es el resultado de dividir entre x del lado derecho? Bueno, que cada potencia que aparece acá, cancelo una. O sea que me va a quedar exactamente lo mismo, pero con una potencia más pequeña. ¿Vamos bien? Vamos a ver si... ¿Dónde está? Acá, ¿verdad? Dividir entre x es agarrar la original y quitarle una x a cada potencia que aparecía antes. Y si a esto lo multiplico por 2, pues aquí me va a quedar y todo esto multiplicado por 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo sumo f' más 2 veces f de x entre x? Entonces, sumando estas dos expresiones, ¿qué me va a quedar? Y que el lado izquierdo, ¿qué es? Bueno, voy a poner el lado izquierdo, no sería la suma, sería 2 veces la suma. 2 veces la suma, 2 veces g de x, tiene que ser la suma de estas dos series de potencias. Pero bueno, si ambas son convergentes, ¿cómo es? La suma de series de potencia es la serie de potencia de la suma. Bueno, entonces aquí me va a quedar la suma de ¿qué? Ya que todo tiene exactamente los mismos factores. Tengo el mismo denominador, tengo el mismo denominador. Tengo menos 1 la n, menos 1 la n. Tengo x a la 4n menos 1 y x a la 4n menos 1. Lo único que va a cambiar es este 4n y aquí tengo un 2, ¿verdad? Que no lo puse, ¿verdad? Aquí un 2. Pues, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar la suma de ¿qué? De hecho, me va a quedar exactamente esta más la otra. Entonces, agrupo agrupo lo que es común y el resto lo sumo. Entonces me va a quedar 4n más 2. A ver. Vamos a ver si esa parte vamos a ver si esa parte quedó clara. Cuando yo sumo esta expresión de f' más esta expresión para 2f de x entre x, agrupo lo que es común, ¿verdad? El menos 1 la n es un factor común, aquí está. El x a la 4n menos 1 es un factor común, entonces lo agrupo, aquí está. Y lo que no, ¿verdad? Sería el 4n, que lo puse acá, más el 2, me queda 4n más 2. Ahora, 4n más 2, ¿cuánto es? De ahí puedo factorizar un 2, y me quedaría 2n más 1. Pero note que en el denominador también tengo 2n más 1. Entonces, el 2 sale, no, perdón, me queda así, ¿verdad? El 2 sale y me quedaría el menos 1 a la n. Ahí está. El x a la 4n menos 1. Pero note que el 2n más 1 cancela con el 2n más 1 que está acá. Entonces, de forma que esto me queda así. Vamos a verlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos probando? 2 veces g es 2 veces esta serie. Bueno, cancelando el 2 con el 2. Por lo tanto, la función g
tiene como serie de Taylor, y esta otra que está aquí, ¿cuál es? Es la serie alternada de potencias, que son múltiplos de 4 menos 1, es decir, 1 menos x a la 3 más x a la 7 menos x, ¿cuál sería? X a la 11. Y ahí va alternando, más menos. Y bueno, y yo creo que eso fue exactamente lo que hemos visto en el primer ejemplo, ¿verdad? La serie de Taylor de la función g de x utilizando la serie de potencias es esta que está acá. De hecho, vea que aquí me estoy dando cuenta, cuando n vale 0, no es 1, es menos, es 1 entre x, ¿verdad? Cuando n vale 0, me queda x a la menos 1, es decir, 1 entre x. Y después x al cubo, x a la 7, x a la 11. Es exactamente lo que acabamos de escribir. ¿Verdad? La serie de Taylor de g de x es esta suma, que es exactamente, si ustedes notan, bueno, vamos a ver si caben los dos en la pantalla. ¿Verdad? Esta expresión para g de x que está aquí abajo es esta misma que está acá. Entonces, vea que lo probamos de dos formas distintas. Nos dimos cuenta, bueno, esto no lo decía el enunciado, ¿verdad? El enunciado nos decía, existe una relación entre G, F y F'. Pero si yo conozco cuánto es F y cuánto es F', entonces conozco cuánto es G. Entonces, lo que hicimos fue calcular por separado las redes de Taylor de cada uno de estos sumandos, y al sumarlos, pues se simplifica considerablemente y obtenemos exactamente la misma serie de Taylor que habíamos calculado hace unos minutos. ¿Ven? No sé si tienen alguna pregunta. Profe, por ejemplo, en la primera también pedían el valor del dominio de convergencia. Sí, ¿verdad? El valor de convergencia lo podemos hacer directamente a partir de los coeficientes de la sucesión, ¿verdad? Entonces, para hallar el valor de convergencia, para hallar el radio de convergencia, ¿verdad? Para hallar el radio de convergencia de la serie de potencias, esta que está acá, ¿verdad? Copiamos esta que está. Para hallar el radio de convergencia de la serie de potencias dada por esta expresión, entonces tome, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Eso me lo preguntaron la vez pasada, usualmente ponen algo así como B sub n o algo así, pero aquí no hay A sub n, entonces voy a llamar A sub n todo esto, ¿verdad? Tome A sub n igual a esta expresión y apliquémosle el criterio del cociente. Agarre A sub n, lo que estoy sumando, ¿verdad? Y usemos el criterio del cociente. Es decir, tenemos que calcular el límite del cociente, bueno, del valor absoluto, ¿verdad? Recuerden que todos los criterios de convergencia que estamos analizando son para series de términos positivos. Por el criterio de convergencia absoluta es suficiente saber qué pasa con la serie de términos positivos, es decir, calcular ¿cómo se llama? El cociente, pero básicamente en este ejemplo, reemplazando todos los menos por más, ¿no? Entonces vamos a calcular el cociente del valor absoluto del término a sub n más 1 entre el valor absoluto de a sub n. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago este cociente? Hagámoslo mentalmente para no escribir tanto. Cuando yo escribo este cociente, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí me va a quedar el límite. Bueno, los menos desaparecen, ¿verdad? ¿No hay duda de eso? Infinity. ¿Y qué me va a quedar? En el numerador me va a quedar x a la 4, bueno, no x, perdón, el valor absoluto de x, ¿verdad? Elevado a la 4n más 4. Cuando usted reemplaza esta n por n más 1, le va a quedar x a la 4n más 4
dividido entre ¿qué? Dividido entre ¿qué? Entre 2n más 3. Y note que lo escribir como un producto, ¿verdad? Tengo que dividir entre a sub n, pero a sub n es otra fracción. Entonces, más bien voy a poner esa fracción al revés, ¿verdad? Entonces, en el denominador me va a quedar el valor absoluto de x a la 4 y en el numerador me va a quedar 2n más 1. Vamos a ver si ok, entonces yo creo que lo hicimos bien, solo que escribí aquí mal la palabra infinito. Ah, no, no le puse. Entonces, al aplicar el criterio del cociente, el criterio de D'Alembert, nos queda esta expresión. ¿Cómo se calcula este límite? Note que las potencias de x, un error, ¿verdad? Decía x a la 4n, ¿verdad? Ahora sí, 4n. Entonces, x a la 4n cancela con x a la 4n y me queda únicamente el valor absoluto de x a la 4, lo cual no depende de n. Se lo puedo sacar del límite multiplicado, ahora sí, por la parte que sí depende de n, ¿verdad? La parte que sí depende de n, ¿qué sería? Sería el cociente de 2n más 1 entre 2n más 3, y bueno, este es un límite bastante fácil de calcular, da 1. ¿Verdad? Es decir, que el límite del cociente es la potencia cuarta de x. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien, sí. Calculamos el cociente, escribimos qué es cada cosa. Note que x a la 4n cancela con x a la 4n y me queda un x a la 4 en valor absoluto que no depende del n, entonces lo puedo sacar del límite y me quedaría 2n más 1 arriba entre 2n más 3 abajo. Cuando n va para infinito, este límite da 1 y por lo tanto el límite del cociente da x a la 4. Entonces necesitamos, ¿verdad? Para garantizar convergencia, requerimos que este límite sea menor que 1. Es decir, ocupamos que x en valor absoluto elevado a la 4 sea menor que 1, lo cual es equivalente, ¿verdad? A que la x, ¿verdad? Tomando raíz cuarta a ambos lados, que la x en valor absoluto sea menor que 1. Es decir, que el radio de convergencia es 1, ¿verdad? Me puedo mover del centro, ¿verdad? Tal vez no lo dije en ningún momento, ¿verdad? Esta serie de potencias la estamos haciendo alrededor de x igual a 0, ¿verdad? Entonces, alrededor de x igual a 0 me puedo mover 1 a la derecha y 1 a la izquierda sin perder convergencia, ¿verdad? Toda serie de potencias es convergente en su centro. Entonces, lo que me dice el radio de convergencia es cuánto me puedo mover a la izquierda y a la derecha sin perder esa convergencia. Entonces, en este caso, este valor que está acá tiene que ser más pequeño que 1, lo cual es equivalente a decir que la x en valor absoluto tiene que ser más pequeño que 1. ¿Está bien? Inclusive, ¿verdad? No lo dije, pero nosotros usamos el hecho acá, ¿verdad? Cuando evaluamos en este x es un valor dentro del intervalo de convergencia. Entonces tiene sentido decir que esas cosas son iguales porque ese x pertenece al dominio, al lugar donde esta igualdad es cierta, ¿verdad? No estoy igualando, por ejemplo, infinito con un número real, por ejemplo, ¿verdad? Esta serie que está a la izquierda converge porque la x que utilicé para evaluarla pertenece al intervalo de convergencia. Entonces, es importante, ¿verdad? Cuando hacemos ese tipo de sustituciones, saber que el x que estamos sustituyendo realmente pertenece al intervalo de convergencia. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta.
Yo ya entendí un poco, sí. Es que ayer fue como que más rápido, entonces queda como más rápido. Pero ya, ¿Alguna otra? Vamos a ver aquí en el chat, no sé si puse un mensaje. Vamos a ver, puse en el chat. No. Ok. Permiso, profe, no sé si podemos, ¿usted tenía planeado seguir este tema o puedo preguntar de otro? No, es que le que quieras. Ah, ok, ok. Tal vez de la práctica del capítulo 4 de análisis de convergencia de series. Dame un segundo. Ajá. Creo que no son tan complicados, pero yo no los pude hacer. Vamos a ver. Salvaje que pudimos, se me ocurrió. Pero, pues, escribir todo esto con el dedo, ¿verdad? En el mouse sí es imposible, ¿verdad? Vamos a ver. yo había llevado cálculo 2 en verano. El profesor no tenía ninguna tableta, entonces escribía puro mouse y se veía súper raro. Claro, o sea, queda feo, no hay duda que queda feo, pero es muy lento, ¿verdad? Por más que uno lo quiera hacer bonito, este, queda muy feo. Sí, digamos, como en 2000, la pandemia empezó en el 2020, entonces todo el 2020 yo usé pizarra de acrílica que tenía en mi casa, ¿verdad? Con marcadores y eso, y pues no hubo ningún problema. Después me recomendaron la tableta y sí, eso cambia la vida completamente, ¿verdad? Pero bueno, se ocupa traer lápiz también, no solo la tableta. Vamos a ver, del capítulo 4, Ujú, la práctica, la que hice práctica, correcto. ¿ok? ¿Cuál ejercicio? Sí, ahí, bueno, ahí tengo más, pero digamos en la parte de convergencia de series abajo, un poquito ¿Ah? más abajo, ajá, ahí los dos B y C, tal vez, profe, eso no. El 2B, analice la convergencia de estas siguientes series. Aquí me están dando una pista, ahora me están diciendo, utilice el criterio de comparación al límite, ¿verdad? Entonces yo quiero comparar esto con, ¿verdad? En este caso, n seno de n cuadrado de 1 entre n. Lo quiero comparar bueno, ¿con qué lo puedo comparar? Tal vez noten, ¿verdad? Perdón, más bien, 1 entre n, cuando n tiende a infinito, 1 entre n tiende a 0, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso. Si escribamos acá, ¿verdad? Profe, Tenemos que... digamos, ¿verdad que a la hora de acotar esas series, digamos, si yo quisiera hacerlo, o sea, si yo quiero o sea, si yo quiero comparar esa serie con otra serie y igualmente utilizo el criterio de al límite, igualmente sí estaría yo usando el criterio de comparación al límite, ¿verdad? Independientemente como si estuviera haciendo una comparación directa. ¿Cómo fue? No, Sí, sí, o sea, por ejemplo, en la yo podría compararlo con 4n a la 2 sobre, la A, me está hablando. ajá, sí, Ajá. yo se lo podría comparar por n a la 2 sobre n a la 3 creo, que sale la raíz, ¿no? De la raíz, ¿verdad? Saldría, sí, de toda la raíz, ve que lo que está dentro es como n a la 6, realmente, ¿verdad? Ajá, entonces De la sale raíz sale n un al, n al cubo, con la n que está acá, me queda un n a la 4. ajá, ok. Y lo de Eh, arriba, lo de arriba es básicamente n al cuadrado, entonces me quedaría 4 entre n al cuadrado. O sea, esta es convergente por comparación con la serie la serie de 1 entre n al cuadrado. y ¿Ven? ahí se podría hacer una p-serie. Sí, la comparás, sí, exacto, vamos, la estás comparando directamente con una p-serie, sí. Okay. Veamos esta, ¿verdad? Aquí la pregunta es con qué comparamos, ¿verdad? A veces es la duda, ¿verdad? Con cuál función realizamos la comparación. Entonces, para eso, ¿verdad? Note que, no, otra vez.
¿verdad? ¿Con qué comparar la función seno de 1 entre n? Ahora, este 1 entre n, ¿verdad? Es para n suficientemente grande, ¿verdad? La comparación es al límite, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando n es muy grande? ¿Cómo se compara este número con algo más? Entonces, vamos a utilizar, bueno, dado que, ¿verdad? Dado que queremos comparar cuando n se aproxima a infinito, ¿verdad? Y en ese caso, 1 entre n se aproxima a 0, ¿verdad? Usamos el polinomio de Taylor, o la serie de Taylor, ¿verdad? El polinomio de Taylor de la función seno de x. Los polinomios de Taylor, básicamente, en cualquiera de sus usos, lo que me dice es con qué se compara una función en términos de cosas sencillas, ¿verdad? En este caso, con potencias de x, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el polinomio de Taylor de la función seno de x? ¿Alguien que me lo sople? Bueno, yo se lo soplo. X menos, ¿cómo es? X entre x al cubo, menos 3 factorial, que es 6. Y realmente voy a parar aquí porque para hacer la comparación me sirve únicamente el tamaño de la función seno. ¿Verdad? Cuando x es pequeño, ¿verdad? X es pequeño porque x es 1 entre n, ¿verdad? Básicamente. Entonces, cuando x es pequeño, la potencia más grande es x. ¿Verdad? X al cubo es todavía más pequeña. Entonces, este término ya es despreciable con respecto al anterior, ¿verdad? Entonces, la serie de Taylor de la función seno alrededor de 0 es x, básicamente, ¿verdad? Aquí que puse mal. Es que seno está en español. Y esto es así, ¿verdad? Entonces, utilizando el desarrollo de Taylor de la función seno, ¿verdad? Básicamente ahora digo, haciendo o tomando x igual a 1 entre n, ¿y qué es lo que me va a quedar? ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que, digo pues así, ¿verdad? Seno de 1 entre n es aproximadamente 1 entre n. ¿Verdad? Menos, ¿verdad? El resto. Vamos a ver si tengo aquí. ¿Verdad? La función seno de 1 entre n es aproximadamente 1 entre n. ¿Y cuál es la función que estamos tomando? Bueno, seno de n, seno de todo esto al cuadrado. Entonces, si yo elevo al cuadrado, elevando lo anterior al cuadrado, y me va a quedar que seno de 1 entre n al cuadrado, y básicamente se aproxima por el cuadrado de 1 entre n. Noten que cuando ustedes, aquí los puntos, ¿verdad? Que no estoy escribiendo, pues son potencias más grandes de 1 entre n. Entonces, cuando usted eleva al cuadrado y, por ejemplo, aplica la, ¿cómo se llama? La fórmula notable para cuadrados, y va a estar multiplicando términos que ya tienen en sí el término 1 entre n. O sea, entonces lo que está aquí en estos puntos van a ser 1 entre n al cubo, o 1 entre n a la 4, van a ser potencias más grandes de 1 entre n, o sea, números más pequeños. Entonces, básicamente, de hecho voy a quitar los puntos, ¿verdad? Básicamente lo que tenemos es que la función seno de 1 entre n al cuadrado se parece, la puedo comparar con 1 entre n al cuadrado. Y entonces, que si yo multiplico ¿por cuánto? Por n, ¿no? Si yo multiplico por n, ¿verdad? Por lo tanto, n seno al cuadrado de 1 entre n es aproximadamente n. No, es aproximadamente 1 entre n. Entonces diverge, ¿no?
Entonces diverge correctamente, ¿verdad? Porque la puedo comparar con la serie armónica. Ah, bueno, ok, si era por el lado de desarrollos, entonces, que es decir. Sí, ¿verdad? En general, cuando queremos hacer una comparación y no sabemos con qué compararla, pues la serie de Taylor pues, nos ayuda un montón. Note que sí es muy importante que estoy haciendo un desarrollo de Taylor alrededor de cero, ¿verdad? Este desarrollo de Taylor que está aquí es alrededor de cero, pero la función que estoy intentando, ¿verdad? Estimar es una función que realmente está evaluada en un número muy pequeño, ¿verdad? 1 entre n, cuando n se aproxima a infinito, se aproxima a cero. Entonces, es válido hacer este cambio de variable, digamos, porque la x realmente es un número pequeño, ¿verdad? Es 1 entre n. Entonces, es importante que esta aproximación sí es válida, ¿verdad? ¿Está bien? Muchas gracias, profesor. Profe, y uno no podía comparar con, bueno, sabiendo que Zen está entre 1 y -1. Entonces, la compara con una sumatoria que no tenga el Zen a la 2, sino un n multiplicando a 1. Esa es la comparación al límite. No, bueno, sí, nomás déjame ver. Creo que no, porque si vos decís, bueno, seno, todo esto lo reemplazo, la parte del seno la reemplazo por 1, ¿verdad? Esto quiere decir que todo esto es más pequeño, ¿verdad? Todo esto es más pequeño. Ah, está en blanco, por razón. Todo esto es más pequeño que únicamente la suma de n, ¿verdad? Y la suma de n es infinita, ¿verdad? Entonces, esto es verdadero, pero no me dice nada acerca de esta suma, ¿verdad? Este valor que podría ser un número o infinito es más pequeño igual, ¿verdad? Que infinito. Y eso es cierto, ya sea que converja o ya sea que diverja. Entonces, no, en este caso, el criterio de comparación no me sirve porque lo estaré comparando con algo que es más grande, pero que diverge. Si esta suma fuese convergente, entonces sí, porque estoy comparando un número que es más pequeño que otro. Bueno, entonces si este número fuese 100, no importa lo que diera, ¿verdad? Esta suma es un número menor que 100. Bueno, un número menor que 100 no es infinito, ¿verdad? Entonces sí, en ese caso sí, pero en el caso de comparar por arriba con una serie divergente, pues ahí no me da información. Esta serie podría ser convergente o divergente, que en ambos casos, sí, la puedo comparar con algo divergente. Pero en este caso no es suficiente hacer esa comparación. Profe, ahí Pero ustedes si lo dicen, hago por n multiplicando a -1. Lo Ahí sí mismo, ¿verdad? podría No, ser. tampoco. Porque ahí la desigualdad sería en la otra dirección, ¿verdad? Esto es más grande que reemplazar. Todo es, bueno, primero que todo, esto es positivo, pero digamos que es cierto, el seno cuadrado también es más grande que -1, ¿verdad? Entonces, vos decís, esto es más grande que menos n. Y esta suma, ¿cuánto da? Da menos infinito. Este número, que es positivo, es más grande que menos infinito. Esto es cierto, independientemente si esto es 100 o si esto es infinito, por ejemplo. Entonces, infinito es más grande que menos infinito. Entonces, vea que ninguna de las dos desigualdades me está ayudando a saber el comportamiento de esa serie de central. Bueno, básicamente estoy diciendo que menos infinito es más pequeño que algo y es más pequeño que infinito. Esto es cierto independientemente de lo que usted quiera meter aquí, ¿verdad? Cualquier, bueno, vamos a decir como iguales para que sea más obvio. Cualquier número o valor infinito que usted ponga aquí me va a dar una igualdad. Si pongo el número 100, es verdadero. Si pongo infinito es más pequeño que infinito y más grande que menos infinito, es verdadero. Y si pongo menos infinito es mayor o igual que menos infinito, son iguales, y es más pequeño que infinito, también de igual. Entonces, vea que si yo lo que tengo es este tipo de comparación, lo que ponga en el centro podría ser cualquier cosa. Entonces, si puedo poner cualquier cosa, no me está diciendo nada. ¿Sí? Ok, perfecto, profe. Gracias. ¿Qué otra pregunta? profe, ustedes estaban diciendo que divergía
porque al evaluar el 1 sobre n por el criterio de comparación al límite, eso era cuando divergía, ¿verdad? Era así. Bueno, lo que no nos dijimos es que lo que estoy sumando se parece a 1 entre n, ¿verdad? Entonces, tal vez, ¿verdad? Sí, Por lo porque digamos, tanto, ahí se cancelaba y quedaba 1 sobre n. Ahí esa parte sí la entendí, pero ¿por qué era que ustedes decían que divergía? porque la comparo con la armónica. Denme un minuto. Ya, ahora sí. No, ¿verdad? Aquí tal vez no lo terminamos, ¿verdad? Por lo tanto, la serie, que no sabemos si converge o no, ¿verdad? La serie, bueno, por tanto, por el criterio de comparación al límite, la serie n seno al cuadrado de 1 entre n se comporta de la misma forma, o tiene el mismo comportamiento, ¿verdad? Tiene el mismo comportamiento que ¿qué? Que la serie de 1 sobre n. Pero la serie de 1 sobre n es divergente. Entonces la estoy comparando con la armónica. Estoy comparando la serie que me dieron con una que yo conozco que es divergente. Entonces, si la de abajo diverge, la otra que se le parece también diverge. ¿Ven? Ok. ¿Qué otra pregunta? ¿Tienen por ahí? Profe, yo sé que es algo muy fácil, pero es que, por ejemplo, usted ayer que hizo, eh, revisar, en la parte B, en la segunda parte, en la parte B de calcular, Me estás hablando de la práctica de examen que te mandé ajá, ayer. sí, Ajá. que usted separó una fracción, y sí, o sea, sí me acuerdo lo del un medio, pero digamos, ¿qué pasaba cuando arriba había un numerador en la parte de arriba? O sea, que si no hubiese sido 1, por ejemplo. Ajá, o sea, ahí yo lo podría sacar a factor común, no, a factor común no, o sea, multiplicar toda la fracción por el 3n, por ejemplo, que arriba hubiera un 3n, Ujú. y hacer lo mismo que usted hizo. Sí, sí, el método de fracciones simples, sirve para cualquier tipo de fracción, ¿verdad? Si se tiene una... Bueno, nosotros hicimos ayer... eh, nosotros hicimos ayer, si no me equivoco, esta, ¿verdad? La fracción era 1 entre el producto de 2n más 1, 2n más 3, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que ese fue el error. 2n más 3 y 2n más 5, Bueno, es muy parecido, ¿verdad? 2n muy más parecido. 3 y 2n más 5. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros lo que hicimos fue expresar esta fracción como una suma de fracciones, ¿verdad? 2n más 3 más 2n más 5. Donde, digamos, a priori no sabemos qué es lo que va en los numeradores, ¿verdad? A priori, ¿verdad? Podemos poner aquí una constante A, ¿verdad? Podemos poner algo, no sabemos a priori qué es lo que va, pero sí, ¿verdad? Digamos, lo hicimos, ¿no está? Lo hicimos para esta fracción, pero también la pudimos haber hecho para esta otra, digamos. Pues, claro, en el numerador de ambas fue lo que, o sea, en el numerador de la fracción que quiero expresar como fracciones parciales, yo puedo poner cualquier cosa. Lo que tengo que averiguar es quiénes son los numeradores apropiados, ¿verdad?
Pero sí, se podría hacer con esto, por ejemplo, sí. Note que ya muy posiblemente, digamos, ya esta no es, ya si yo quisiera calcular la serie de numérica que tiene este término como término general, pues ya no va a ser telescópica, ¿verdad? En el ejemplo que vimos ayer era telescópica porque me quedaba básicamente 1 y -1, y esos son términos consecutivos de una sucesión. Pero entonces ya esta no sería, ¿verdad? No sería telescópica. Sin embargo, bueno, aprovechando que escribí todo esto, ¿qué me pueden decir de esta serie? Que Esta es serie, telescópica. O, no, de esta que acabo de escribir, ¿verdad? No, perdón. no la de ayer, la de ayer sí la telescópica, esa la hicimos ayer, ¿verdad? Esta serie que acabo de escribir ¿qué es? Convergente, divergente. Esta. Se podría hacer por comparación, tal vez, no sé. Es que ¿Con tal qué? vez eso- ¿Sí? ¿Con qué le comparas? Mm, Yo puede ser, creo que diverge, Correcto. porque sale en arriba y 2n abajo, n elevado a la 2 abajo. Exacto, ¿verdad? Pues la podemos Esa comparar comparación. con la armónica. Entonces, vea que digamos, cuando teníamos nada más el 1, ¿verdad? No el n más 1, pues teníamos una serie convergente telescópica. Ahora, dice, si cambiamos el enunciado por otra, pues es cierto, yo lo podría descomponer como fracciones parciales, ajustando quién es la constante A y quién es la constante B. Pero de todas formas, vea que esta serie es divergente, ¿verdad? No hace falta saber quién es A y quién es B, no hace falta descomponerlo como fracciones parciales, porque la podemos comparar con la serie armónica, por ejemplo. ¿Está bien? Profe, ¿usted hizo el examen de mañana? Yo lo, o sea, si yo lo resolví, pues yo lo No, hice. no, lo hizo. ¿O es de cátedra? Es de cátedra, sí. Ah, ok, está bien. ¿Por qué? No, era para saber, pero usted sí ya lo ha visto. Yo lo vi, sí. Ah, ok, está bien. Eh, eh, yo le había mandado a usted, no sé si les interesa, le interesa a los otros que están aquí verlo, pero yo mandé a usted hace unos días una pregunta muy similar a esa que tiene usted ahorita en la pantalla, la 3, que Ya. era que indique cuántos términos deben de tomarse para obtener una suma con una exactitud Ah, de sí, esa. exacto, ¿verdad? Indique cuántos términos, esta parte, Ajá. esto no lo hemos, Sí, no lo hemos más bien, traducido. ahorita estoy viendo la pregunta exacta, que es el 4B. Esa misma era, porque me da como 1 millón o más para que diera una exactitud de ¿Sí? ¿Sí? 0.05. Me da Este, altísimo. sí, claro, porque vea que lo que uno está sumando y restando, esta es alternada, ¿verdad? Sí, el, alternada. el error de una serie alternada, digamos, si usted corta en término 100, es el término 101, ¿verdad? Es el que le sigue. Ujú. Entonces, entonces, todas las series alternadas convergen, solo que esta converge demasiado lento. ¿Por qué? Porque lo que estoy sumando y restando digamos, es muy grande en realidad, ¿verdad? Muy grande, ¿en qué sentido? Si usted cambia este menos por un más, esto diverge, ¿verdad? La serie, si no estuviese este -1 a la n, esta serie es divergente. Eso quiere decir que si usted suma 1 entre el logaritmo ¿verdad? 1 entre el logaritmo de 100, 1 entre el logaritmo de 101, 1, y usted sigue y sigue y sigue y sigue, eventualmente usted llega a infinito. Eso quiere decir que lo que usted está sumando, a pesar de ser un número, ¿verdad? Decimal, 0 punto algo, es un número grande. Entonces, lo que usted está restando y sumando ¿verdad? Es como muy, digamos, la convergencia va a ser demasiado lento. Entonces, si usted quiere que esto sea ya casi el valor real de convergencia, o sea que, por ejemplo, que tenga 5 ceros correctos, usted tiene que, usted ocupa que el logaritmo, ¿verdad? Porque es el término que sigue,
sea más pequeño que 10 a la menos, que 1 entre el logaritmo sea más pequeño que 10 a la 5. O sea, que el logaritmo tiene que ser más grande que 10 a la 5. Y el logaritmo es extremadamente lento para crecer. Entonces, si usted quiere mucha precisión, sumando y restando 1 entre el logaritmo, el n, el valor de n, tiene que ser gigantesco, tiene que ser exponencial de 10 a la 6. O sea, es un número ridículamente grande, ¿verdad? Sí, sí, está bien. No, a eso había llegado yo y pensé que estaba malo porque estaba exageradamente alto. Pero no, no, está bien entonces. Sí, Sí, tiene razón, crece muy lento, si crece usted muy lo hace lento. con una función, digamos, cuyos términos sean extremadamente, digamos, por ejemplo, piense con 1 entre n factorial. Si usted hace este mismo ejercicio, pero en el denominador pone, por ejemplo, n factorial, entonces usted está diciendo, ¿cuándo es que 1 entre n factorial sea más grande que 10 a la 5? ¿Cuánto es? 100.000, ¿verdad? Entonces, si usted se pone en una tabla de factorial, el factorial rapidito, le pasa a 100.000. O sea, que usted va a ocupar, no sé, 10 términos, nada más, no 1.000.000 de términos. Entonces, la función logaritmo pero crece tan lento que esta serie converge, pero converge lentísimo. En cambio, Está bien. si usted estuviese sumando un número mucho más pequeño, converge más rápido. Robert, Ujú. si por ejemplo nos pidiesen el valor de convergencia de una serie y la acotamos, digamos, usándolo de polinomios, podríamos poner como es aproximadamente tal valor. Yo les dije, ¿verdad? Difícilmente les van a pedir el valor de convergencia, a no ser que la serie sea geométrica o sea telescópica. O Entonces, sea, es como no, así. ¿verdad? Como este ejemplo, ¿verdad? Esta serie no es ni telescópica ni geométrica, ¿verdad? Arco tangente x cuadrado, es una serie ahí rara, pero usted la construyó. Y el valor de convergencia de esta serie no es un valor completamente random, sino que está basado en este cálculo, ¿verdad? Entonces, si les piden el valor de convergencia, ¿verdad? Es porque, 1, la serie es geométrica. 2, la serie es telescópica. O 3, usted ya construyó una serie que le dice cuánto vale este valor, ¿verdad? Entonces, hay como 3 tipos, ¿verdad? Yo diría que son casi los únicos, ¿verdad? De valores que ciertamente podríamos, digamos, límites. ¿Cuáles son los únicos límites? Las únicas series que podemos calcular en este curso, ¿verdad? Pero después hay otras técnicas para calcular otras series. Pero en este curso, lo único que podemos saber con certeza a lo que converge son series geométricas, series telescópicas o ejemplos como estos. Ve que estos ejemplos, pues no es que salen de la nada, ¿verdad? Básicamente yo hice todo ese trabajo y después se me antojó decir, agarre x igual a esto. Y listo, ¿verdad? Me fijé cuánto valía. De otra forma, ¿verdad? Sería casi imposible, simplemente viendo este número, darme cuenta que esto corresponde a una función arcotangente dividida entre, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, hay 3 tipos de series que convergen. Bueno, no, perdón. Hay 3 tipos de series que sabemos a qué convergen. Las geométricas, las telescópicas o series de Taylor evaluadas en valores concretos, valores particulares. Profe, y digamos, ese que usted dice, calcular la sumatoria de -1 a la n, eso digamos yo lo podría acotar a una serie geométrica y ya poder estimar el valor de convergencia, ¿no? Bueno, yo podría decir, claro, ¿verdad? Yo puedo, bueno, inclusive, ¿verdad? Si yo sé que esta es la serie de potencias de la arcotangente, y la función arcotangente es más pequeña que pi medios para todo x, pues, y podría yo acotar esto por pi medios, por ejemplo, ¿verdad? Pero por Pero ejemplo, no, la que sale ahí abajo, o sea, la que sale como la sumatoria de -1 a la n dividida entre 3 a la n, eso yo le esta, veo cara de geométrica, ¿no? no, Sí, por esto que está acá. sí, pero es que yo se lo podría acotar, o sea, podría decir como Bueno, por sí. comparación, yo lo podría acotar y decir como estimar el valor de convergencia. Bueno, sí, o sea, en ese sentido sí tiene razón, ¿verdad? Yo puedo decir, esto es más pequeño, ¿dónde está el lápiz? Yo sí puedo decir eso, ¿verdad? Eso, claro que sí, ¿verdad? Yo puedo decir, esto es más pequeño que ¿verdad? Que si usted reemplaza esto por 1, le queda una serie geométrica cuyo valor de convergencia es
1 entre 1 más 1/3, o sea, 3/4. O sea, yo puedo decir sin ningún problema que esto es menor que, perdón, 4/3, ¿verdad? ¿Sí? O sea, eso es cierto, ¿verdad? El valor de convergencia de esta serie es menor que 4/3. Pero podría ser, esto no me dice muchísimo, ¿verdad? El valor de convergencia real es este. Y no sé si alguien ya lo metió a la calculadora para ver cuánto le da, pero me imagino que le dan bastante lejos de 4/3. Entonces, está bien, ¿verdad? Yo podría decir, ¿verdad? Esto es menor que 100. Es cierto, ¿verdad? El valor de convergencia es más pequeño que 100, pero no es una aproximación, ¿verdad? Es una cota, nada más. Me está diciendo, esto converge a un número más pequeño que 100, pero no me dice si es 99.9 o es 0.0 algo, ¿verdad? Entonces, está bien, ¿verdad? Esta desigualdad es verdadera, pero no tiene mucha información acerca del valor de convergencia. Me dice es convergente, pero ya el valor real de convergencia no me está diciendo absolutamente nada. ¿Ven? Sí, sí, es que Perdón, compañero, adelante. Es que yo tenía como la idea de que, o sea, si es que no lo había visto de esa manera, o sea, yo tenía la idea como de que si, por ejemplo, yo tenía, o yo lo comparaba con, o sea, si una comparación directa, yo llegaba a sacar el valor de convergencia y era como una estimación al valor de convergencia de la que yo la estaba comparando, sí, pero sí, o sea, nada que ver. Bueno, no, bueno, sí y no, ¿verdad? Eso va a también depender del, eso también va a tener que ver con cuán cercana es cuán cercana es la aproximación. Bueno, pues, yo podría comparar este término, lo puedo comparar, por ejemplo, con lo que está aquí adentro, ¿verdad? Ese término lo puedo comparar con 1, ¿verdad? Y eso quiere decir que si yo sumo, ¿verdad? Y esto es más pequeño que infinito. O sea, estoy usando un ejemplo extremo, ¿verdad? Estoy comparando con algo demasiado grande y me da una comparación que es verdadera, pero no es muy buena. Entonces, bueno, me fui a un extremo completo. La voy a comparar con, no sé, con 1/3 la n, ¿verdad? La voy a comparar con esta. Bueno, entonces ya obtengo cierta comparación con un número, pero ¿cuán cerca está este número de 1/3 la n? Está como alejado, ¿verdad? Inclusive para algunos valores esto es negativo. Entonces, yo sí puedo obtener ciertas comparaciones y puedo decir, ¿verdad? El valor de convergencia es más pequeño que 3/4. Pero no estoy diciendo nada acerca de cuán lejos o cuán cerca estoy de ese, ¿verdad? Porque inclusive yo podría cambiar esto por una constante, digamos, yo multiplico esto por 2 y duplico la aproximación, no es una aproximación, duplico la cota, pero no me dice nada acerca del valor de convergencia. Entonces, sí, digamos, esto es lo mismo con las integrales impropias. Las integrales impropias, pues, cuando usted aplica el criterio de comparación directa, y me dice, converge o diverge, pero dependiendo de cuál, ¿verdad? Si usted tiene las pinturas, ¿verdad? Usted dice, no, yo quiero pintar esta región. Y si yo puedo pintar esta otra, de fijo puedo pintar la que está más abajo, pero no me está diciendo nada acerca de lo que no estoy pintando, ¿verdad? Todo lo que está en el medio, pues no lo tengo que pintar para pintar todo esto. Entonces, me dice, sí se puede, pero no me está dando información de lo que no estoy pintando, ¿verdad? Entonces, es parecido acá. Profe, Uh-huh. una consulta general, espero no caer en el descaro. Vamos a ver, para focalizar un poquito ya el último esfuerzo ahora en la tarde, el examen usted sí cree que va a ser muy parecido al simulacro este que usted nos presentó, o digamos el tipo de pregunta, no que nos diga qué va a entrar, ¿verdad? Obviamente, pero Sí, pues, hay muchos tipos de ejercicios, ¿verdad? Tranquilo que no nos enojamos y nos dice que entra, ¿verdad? pero sí, No. usted sí saben que entra. Entra sucesiones, Sí, no. serie numérica, criterios de convergencia y serie de potencias. Y esos son los 4 ejercicios que hicimos. Entonces, Un usted poquito sabe que más específicos, profe. ¿ah? Un poquito más específicos, por favor.
que ya se embota uno, profe. No, digamos, ayer yo les dije, si ustedes, esa práctica, entendieron al menos lo que yo expliqué, y si hicieron la práctica, no sé, de conciencia, y bueno, sin copiar de lo que yo hice, por ejemplo, yo siento que ya tienen muchísimo más de la mitad, no sé, casi que un 75% de la nota ganada. Si ustedes leyendo lo que yo hice no entienden, pues ahí sí veo que están en problemas porque el examen es muy parecido, ¿verdad? Este tipo de examen, yo diría que peca de predecible, ¿verdad? Peca de predecible. ¿Qué nos van a preguntar? Determina si esta serie converge. Y sí, obvio, lo que no me están diciendo es cuál criterio, pero bueno, ¿verdad? Eso sí es parte fundamental de esta materia. Determinar qué me sirve a mí para probar que algo converge o diverge, ¿verdad? No me van a decir, compare con esta función. Yo tengo que ver, uso un polinomio de, la que hicimos, ¿verdad? El seno cuadrado. ¿Con qué la comparo? No se me ocurre nada, ¿con qué compararla? Bueno, ¿por qué no aproximo esto con, ¿verdad? Entonces, este examen es sumamente predecible en ese sentido, ¿verdad? Serie de Taylor, calcule la serie de Taylor de tal función, ¿verdad? Muy posiblemente, yo ni siquiera recuerdo cuál es la pregunta del examen, pues, no sé, vamos a tener que aplicar alguna de estas técnicas que vimos, ¿verdad? Calcular no la función original, sino tal vez la integral o tal vez la derivada. ¿Por qué? Porque tal vez, ¿qué pasa con la arcotangente? La función arcotangente, pues, es súper complicada, ¿verdad? Pero su derivada no. Entonces, trabaje con la derivada y después, si se quiere devolver, pues integra. Esa es la técnica, pues, digamos, no sé, la herramienta más común en este tipo de argumentos, ¿verdad? Difícilmente, ¿verdad? Nos van a pedir calcular una serie de Taylor a partir de la función, ¿verdad? Si ustedes piensan si ustedes piensan en el examen 1, nos pedían calcular el polinomio de Taylor de la función e a la menos x a la 4, algo así. Sí, yo podría perfectamente calcular el polinomio de Taylor utilizando la definición, calculo f', f segunda, f tercera, f cuarta, f quinta, ¿verdad? Hasta el grado que me pidan, y pues sustituyo los valores de la derivada, segunda derivada, etcétera, hago la suma hasta orden 12, hasta el orden que me pidan, y lo hago. Bueno, pues esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que nosotros conocemos polinomios de Taylor de funciones de uso frecuente, ¿verdad? Como la función exponencial. Pues haciendo un cambio de variable en cierto polinomio, obtengo el polinomio de Taylor de tal función, que fue lo que hicimos hoy, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de calcular el polinomio de Taylor de la arcotangente de x al cuadrado, pues si ya conocemos la de arcotangente de x, reemplazamos, hacemos un cambio de variable y obtenemos el otro. Entonces, son preguntas, siento yo, ¿verdad? No me acuerdo ni siquiera cuál es la pregunta que viene en el examen, pero tiene que ser. O sea, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más podría hacer? Calcule la serie de Taylor de tal función. Verifique que la serie de Taylor de tal función es esta o esta otra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ah? Es que, digamos, de mi parte, yo lo que tengo miedo es que, por ejemplo, yo vi la práctica y la vi medianamente fácil, excepto el final, la parte final que yo le dije a usted que le hiciera. Pero entonces usted nos está diciendo que el examen va a ser muy parecido. Digamos, ahorita lo que tendremos que ponerle sería como la parte final, que creo, porque yo hablé con unos compañeros y la parte final fue como que la más difícil que vimos de todos los ejercicios. Pues sí, bueno, no sé, yo no la veo tan difícil porque siento que es lo mismo de Taylor, ¿verdad? O sea, decir polinomio de Taylor o serie de Taylor es quitar los puntitos y cambiarlos por otra cosa. Entonces, siento que en ese sentido son muy parecidos, ¿verdad? Si a mí me dicen calcule el polinomio de Taylor de grado 14 de arcotangente de x al cuadrado dividido entre x al cuadrado, haría exactamente lo mismo, excepto que llegaría hasta grado 14 en vez de poner puntitos. Entonces, son básicamente la misma cosa. Entonces, no sé, bueno, si a uno le cuesta mucho la parte de Taylor, pues sí. Pero en general, pues no es nada nuevo, ¿verdad? La única diferencia es que ahora pues hablamos de convergencia. Si antes llegaba hasta grado 14 y ahora pongo puntitos, y hay un problema de convergencia. ¿Cuándo es que esta suma infinita tiene sentido y cuándo no? Entonces hablamos de radioconvergencia, por ejemplo. Pero si usted se olvida de los puntitos y piensa que todo converge, pues es exactamente lo mismo que el polinomio de Taylor, por ejemplo. Entonces sí, ¿verdad?
De hecho, dice, si usted agarra la pregunta que hicimos hoy, y en vez de poner, si usted le quita, calcule la serie de Taylor y le pone, calcule el polinomio de Taylor de grado 20, esa pregunta hubiera salido en el examen perfectamente, en el 1, ¿verdad? En el primer examen. Porque lo que se está haciendo es simplemente, sabiendo que converge, tenemos permiso de poner los puntitos, 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 y nadie se enoja. Pero esa pregunta, así como está, podría haber salido en el examen, en el examen 1, solo que hubiera dicho algo como, calcule el polinomio de Taylor hasta grado 14. ¿Verdad? Nosotros no hicimos mucho más que agarrar cierto polinomio conocido, ¿verdad? Por ejemplo, el polinomio de Taylor de 1 entre, bueno, la armónica, la geométrica, 1 entre 1 menos x, y expandirlo, ¿verdad? Eso lo pudimos haber hecho perfectamente en el examen 1. Entonces sí, ¿verdad? Siento yo que las dificultades no están necesariamente en la parte de la convergencia. Usted sabe que converge, tal vez le van a preguntar dónde converge, cuál es el radio de convergencia, ¿verdad? Porque eso sí es nuevo. Antes, cuando usted escribía un polinomio, usted podía meter la x que usted le diera la gana, porque no había una suma infinita. Entonces, la parte nueva sí, la parte nueva es lo del radio de convergencia, porque al tener una serie, pues hay que preguntarse dónde esta serie tiene sentido. Pero aparte de eso, siento que no es distinto al capítulo anterior sobre polinomio de Taylor. Si usted revisa mañana, usted agarra la tabla que le dieron para series para polinomio de Taylor y agarra la tabla que le van a dar para series de Taylor, son la misma tabla, solo que una decía sumatoria de 0 hasta n, y ahora va a decir sumatoria de 0 hasta infinito, pero el polinomio de Taylor es el mismo, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad? No hay demasiadísimo oculto en esto, ¿verdad? No es como que, siento yo que el examen es predecible en muchos aspectos, ¿verdad? ¿verdad? Le van a dar una serie numérica, converge o diverge, y ¿qué le aplico? Lo que no es predecible es cuál criterio va a servir, ¿verdad? Ahí radica realmente lo que uno únicamente desarrolla con la práctica, ¿verdad? Porque usted me puede decir, bueno, le aplico el criterio del cociente, y el criterio del cociente, yo le podría ya escribir 10 series que no va a servir. ¿Por qué? Porque el cociente da 1, el límite da 1. Piense la P-serie. Si usted intenta aplicar el criterio de la P-serie, no, perdón, si usted intenta escribir el criterio del cociente aplicado a una P-serie, no le va a servir para ninguna, porque para todas ellas el límite da 1, el límite del cociente. Entonces, eso es la parte que usted debe de adquirir esa experiencia, esa práctica. ¿Qué método me sirve para esta función, para esta serie? ¿Qué método no me sirve? ¿Verdad? Porque si usted dura 10 minutos calculando ese límite para que le dé 1, lamentablemente perdió 10 minutos del examen. El examen tiene, ¿verdad? Son 120, ¿verdad? Entonces, ya perdió 10% del tiempo aplicando un criterio que usted debería saber que no sirve. ¿Y cómo lo sabe? Únicamente con la práctica, ¿verdad? Entonces, uno esa práctica la adquiere, ¿verdad? Y haciendo ejercicio, ¿verdad? Si usted ve una función ahí muy rara, pero son puras potencias de n, ¿qué va a hacer? Y compárelo con una P-serie. Si usted ve un montón de productos, ¿verdad? Que factoriales, ¿qué va a hacer? Haga un cociente. El cociente cancela todos los factoriales. Si usted ve una potencia, la n, aplique la raíz enésima. Si usted ve algo como arcotangente, arcotangente, eso ya me suena como la integral, aplíquele el criterio de la integral. Todas esas no son trucos, pero bueno, digamos trucos, pues uno los adquiere pues únicamente mediante la práctica, ¿verdad? Pero aparte de eso, siento que no hay nada en que uno pueda decir, ay, mira, este ejercicio no lo hice, ¿verdad? O no hice uno parecido. ¿Por qué? Porque ¿qué más le podría preguntar? ¿Verdad? Determine cuál es el límite de esta sucesión. Determine por qué esta serie es convergente. Calcule el radio de convergencia de estas serie de potencias. Derive y vuelvo a integrar para decir algo interesante acerca de esta función, o sea, de esta serie de potencias.
y listo. Yo creo que no hay mucho, no hay mucho tip, o sea, posiblemente sí hay más, pero la idea tampoco es sorprenderlos, ¿verdad? O sea, como, nunca he visto este ejercicio. En ese sentido, pues yo les diría que si ustedes hicieron esta práctica, o al menos entendieron lo que yo hice, llevan, ¿verdad? Casi que, no sé, yo me atrevo a decir, al menos pasan, pero yo diría que mucho más, ¿verdad? No, un 80% del examen es entender qué aplicar, por ejemplo, ¿verdad? Porque, si usted me dice, ¿por qué aplicó tal criterio? No entiendo tal cosa, pues ahí sí le digo, ya hoy, el viernes a las 3 de la tarde, hay muy poquito que podemos hacer, pero si usted entendió que este ejercicio se resolvía con el criterio del cociente y entiende por qué no utilicé el de la raíz, por qué no utilicé la B, por qué no utilicé el de la integral, por qué precisamente utilicé ese, ya eso es 50% de ese ejercicio. Si usted entiende, ¿verdad?, por qué utilicé, no sé, inducción matemática para probar que esa función era creciente, bla, bla, bla. Ya ahí usted también tiene más del 50% de esa pregunta. El radio de convergencia, si usted entiende que para calcular el radio de convergencia hay que aplicar este criterio, siempre es el mismo, ¿verdad? Es el cociente, ahí tiene ya también casi que el 100% de la pregunta, etcétera, ¿verdad? Hay como muy poquitos, diría que muy poquitos, ¿verdad? Pues de puntos que ustedes deben manejar, y ahora sí, agarra todo ese póngalo junto, ¿verdad? Pero algo así como una sorpresa, como que usted diga, es que no supe, me quedé pegado, no, ¿verdad? Yo esperaría que eso no pase si han hecho el trabajo apropiado, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pero sí, o sea, Profe, una pregunta bien rápido. El ujú. desarrollo de potencias es como igual, como la de Taylor, es 1 más X a 2. Eso significa desarrollo de potencias. Sí, o sea, el desarrollo en serie de potencias es Ajá. básicamente el polinomio de Taylor de grado infinito, digamos, dejémoslo Ok, así. está bien. Ok. Sí, la fórmula, de hecho, bueno, tal vez eso no hicimos mucho, bueno, yo les dije, ¿verdad? Si usted quita los puntos y lo deja hasta cierto grado, obtiene el polinomio Taylor de ese grado. ¿Y cómo se obtiene el polinomio Taylor de una función? Y mediante la fórmula, ¿verdad? F' dividido entre 1 factorial por x a la 1 más f segunda, evaluado en 0, entre 2 factorial por x a la cuadrado. Entonces, esa fórmula es la misma, ya sea para una serie de Taylor o para un polinomio de Taylor. Lo único que cambia es que uno tiene grado finito y la otra es una serie infinita, o sea, no tiene grado. ¿Verdad? Pero es la única diferencia. Profe, nos podría pasar el documento ese, donde hizo el ejercicio. El que se oye. Sí, señor. Sí, ahorita lo bajo y lo pongo en mi Listo, iPhone. gracias. No sé, ¿tiene alguna otra pregunta? Muchos nervios, profe, la verdad. No, a mí me tranquilizó mucho la práctica de ayer. Me gustó mucho, la verdad, Sí, que sí. se hizo algo parecido. Porque la vez pasada sí uno entró medio perdido, ¿verdad? El examen, pero Mm, no. Gracias a sí, Dios no me fue. yo les aconsejaría que no les va a servir de nada y estar nerviosos, ¿verdad? Entonces, y tal vez confíen en lo que han hecho hasta el momento, ¿verdad? Profe, me imagino que va a subir la consulta porque la está grabando, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí, ahorita la subo. ok, está bien entonces. Por allá. ¿Ok? No sé si tiene alguna otra pregunta. Yo tenía varias ahí, profe, pero yo creo que ya no. Bueno, Bueno, escoge una. bueno, vamos con alguna inducción ahí, porque hubo varias que no pude, no pude hacer. Bueno, De la más lista bien, de inducción. sí, sí, pero no, más bien la voy a cambiar. ¿Ok? Vamos a ver si logro aquí ubicarme por esta misma práctica que estábamos haciendo. Vamos a ver. Y tal vez la primera de toda esa práctica, profe, el cálculo del valor de una serie de la 1A. Dame un chance porque había cerrado el documento. Del capítulo 4. Sí, correcto. Dame un chance. Práctica. La puchica, vamos a ver esta.
encuentre el valor de convergencia de las siguientes series. Esa es la A. Vamos a ver cómo va con eso. Correcto, profe. Sí. Vamos a ver. Ok. Bueno, ok, perfecto, sí. Esta A, creo que es, bueno, de nuevo, si nos están pidiendo el valor de convergencia, ¿verdad? No me están diciendo determine si es convergente o no, sino que me están pidiendo el valor de convergencia. Yo inmediatamente tengo que asumir casi que esta serie es o geométrica o telescópica. Ahora, geométrica no es, entonces es telescópica. Y entonces vamos a ver, Correcto. voy a copiarla aquí un segundo para no tener que estar volviendo a esto. 1n menos la raíz de n cuadrado menos 1 sobre la raíz de n más 1. Listo. Okay. Dame un segundo para... Volvamos a nuestro... Ok, entonces vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos piden calcular la suma, no me fijé de dónde empezaba, posiblemente como en 1, sí. La suma hasta infinito, empezando en n igual a 1, de esa expresión y bastante feillo, ¿verdad? Es una fracción. En el denominador tenemos la raíz de n por n más 1, y en el denominador tenemos una resta. Eso es bueno, ¿verdad? Porque una serie telescópica es la resta de algo, ¿verdad? Entonces, eso creo que es un buen indicio de n cuadrado menos 1. Correcto. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que la copié porque sí. Entonces, vea que, bueno, voy a separarlo, ¿verdad? Voy a separarlo en una resta, primero que todo. No voy a separar, no voy a separar, no voy a separar ¿cómo se llama? No voy a separar esto como si fuera la resta de dos series, porque, claro, yo creo que serían divergentes, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es separarlo, la fracción que está dentro, ¿verdad? Esto es la suma, o la serie, no voy a dejar de escribir dónde va. Entonces, ¿qué pasa cuando hago n entre el denominador? Ese n que está en el denominador, este n que está en el numerador, va a cancelar con raíz de n. O sea, si quiere, escriba n como raíz de n por raíz de n. Entonces, un raíz de n desaparece y me va a quedar una fracción, ¿verdad? Donde en el numerador tengo raíz de n y en el denominador desapareció el n, ¿verdad? Me queda únicamente la raíz de n más 1. Ahora, lo mismo pasa cuando resto la siguiente. Note que n cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? N cuadrado menos 1 es diferencia de cuadrados. Me queda n menos 1 por n más 1. Entonces, ese n más 1 que está en la raíz, cancela con este n más 1 que también está en la raíz. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar menos, en el numerador, me va a quedar perdón, me va a quedar la raíz de ¿quién? De n menos 1. Y en el denominador me va a quedar la raíz de n. Ok, déjeme si lo escribí bien porque hay demasiados paréntesis. A ver si lo escribí bien. Sí, lo escribí bien, ¿verdad? Voy a aquí ponerle nada más para que se vea. Es... Ok. Y ahora sí, note que esto es la resta. Ya me jodí todo con eso que hice. Note que esto es la resta de dos términos consecutivos de una sucesión. ¿Dónde está? ¿Qué dice? Ajá. Note que si usted toma, note que si escribimos
el más pequeño, voy a poner el de la derecha, o sea que estoy restando. Si usted pone a sub n igual a esa fracción que está acá, n menos 1, entre la raíz de n y este paréntesis que sobra. Entonces, ¿cuál es el término siguiente de esa sucesión? ¿Cuánto es a sub n más 1? Y si usted reemplaza todos los n's por n's más 1, te va a quedar la fracción. En el numerador le quedaría la raíz de n menos 1, no, n más 1 menos 1, o sea, le va a quedar raíz de n. Y en el denominador le va a quedar la raíz de n más 1. Y aquí me faltó, entonces, listo. ¿Okay? Entonces, noten que la serie que estoy intentando calcular realmente es una serie telescópica. ¿Sí? De forma que la serie original, para no copiarla dos veces, es la serie de a sub n menos a sub n más 1 menos a sub n. Profe, y entonces la de a sub n más 1 la evaluamos en el primer contador, ahí, el 1, y Sí, la otra le calculamos el límite. sí, bueno, a mí, ¿verdad? Siempre, aquí esto empieza con, ¿en qué? En n igual a 1, ¿verdad? A mí siempre me gusta escribirlo, creo que es mucho más pedagógico, ¿verdad? Eso sería, cuando n vale 1, me queda a sub 2 menos a sub 1. Cuando n vale 2, aquí me queda a sub 3 menos a sub 2. En el que sigue sería a sub 4 menos a sub 3. Entonces ya uno ve realmente cuál es el patrón, ¿verdad? Bueno, más que me faltan los puntos suspensivos, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Sí. O sea, una vez que me doy cuenta que es telescópica, sí, pues entonces, ¿verdad? A sub, vamos a ver, a sub, mira, lo escribí mal, creo, vamos a ver, a sub, cuando n vale 1, me queda a sub 2 menos a sub 1, más a sub 3, no está bien, ¿verdad? A sub 2 cancela con menos a sub 2. A sub 3 cancela con menos a sub 3. Aquí me hicieron falta los puntos suspensivos, ¿verdad? Entonces, vea que en cualquier punto, ¿qué es lo que tengo? Menos a sub 1 nunca se me va a cancelar con nada, ¿verdad? Y note que lo que me está sobrando en cada paso, ¿verdad? Hasta que no escriba paréntesis, no se me cancela. O sea que aquí me va a quedar más a sub 4, pero si escribo el que sigue, me va a quedar a sub 5. Si escribo el que sigue, me queda a sub 6. O sea, me va a quedar más el límite. ¿Por qué estoy haciendo así? No, así mejor, ¿verdad? Lo que me queda es el menos a sub 1, ¿verdad? Es el menos a sub 1 más el límite de a sub n. ¿Ok? Pues aquí totalmente mal. Límite cuando n va para infinito de a sub n. ¿Y cuánto es el límite cuando n va para infinito de a sub n? Y note que aquí arriba tengo raíz de n, básicamente, quitarle 1 a la raíz de n es nada, y abajo tengo raíz de n, o sea que este límite da 1. O sea que esto me da, este límite da a sub 1, esto me da a sub 1, ¿cuánto es a sub 1? A sub 1 es 0, ¿verdad? Cuando n vale 1, el numerador es, no, perdón, ¿cuánto vale a sub 1? Cuando n vale 1, esto vale Sería Sí, como vale raíz de vale 1 cero. de 1, eso entonces, ¿por qué me quedó así? Cuando n vale 1, esto vale supuestamente 0, ¿verdad? Sí, Pero no lo que vale 0 acá. Bueno, perdón, está bien. Es esta sí, sí. sucesión, ¿verdad?
Entonces, Ujú. a sub 1 en esta situación es 0, menos Correcto. el límite que nos acabamos de dar, que es da 1. O sea que esto da menos 1. Listo. Me queda nada más la duda de que esta resta es negativa. O sea, este número es más pequeño que este. Estoy sumando cosas positivas. A n le estoy quitando algo más pequeño. Entonces, debe ser positivo. Vamos a ver. A sub 2 menos a sub 1. A sub 3 menos a sub 2. Bueno, aquí no estoy seguro si cometí un error de signos. Me parece que debería ser positivo, ¿verdad? Porque estoy sumando cosas positivas. Entonces, habría que revisar si en alguno de estos puntos cometimos un error de signos, porque yo sospecho, ¿verdad? Que el límite es positivo, ¿verdad? Porque este número que está sumando es positivo, ¿verdad? A sub 2 le quito a sub 1 es positivo. A sub 3 le quito a sub 2 es positivo. Entonces, en algún punto, creo que... Ah, no, qué tonto, aquí está, ¿verdad? Aquí está, es más. Esto es lo que es 0, ¿verdad? Es menos 0 más 1, perdón, aquí está. Es menos 0 más 1. Sí, tenía razón yo. Es 1 positivo. Ahora sí. Está bien. Y de nuevo, ¿verdad? Ahí la sugerencia siempre va a ser, ¿verdad? Si le piden que encuentre el valor, sí, trate de notar si lo que le están dando es una serie geométrica o una telescópica. Esta no hay ninguna potencia, entonces uno sospecha desde el puro principio que es telescópica. Esta es Sí, sí, geométrica. yo sospeché eso, pero de la parte mecánica o ahí de separación no la pude. Intentaba separar el denominador con fracciones parciales y se me hizo un enredo ahí, pero bueno, ya vi más o menos cómo lo hizo usted. No sé si hicieron esta, pero ¿quién hicieron esta? Esa yo la hice, tampoco en principio pude, pero después vi que, digamos, los primeros dos términos son positivos y después se hace cero. Bueno, se empiezan a matar entre ellos, digamos, los términos. ¿Cómo es? La función seno evaluada en un múltiplo de pi es 0. Ujú. Entonces, vea que si n factorial, Correcto. n factorial, ¿cuánto es? 3 factoriales 6, 4 A partir de factoriales. n igual a 3, profe, se hace Exacto, cero ¿verdad? todos los Sí, términos. correcto. A partir de n igual a 4, creo. ¿Verdad? Porque 3 Eh, factorial es 6, o sea, me quería un cuarto. Pero 4 factorial es 4 por 6, 24. O sea, a partir de 4, el numerador ujú. cancela con el denominador y me queda sobrando algo. O sea, me queda un múltiplo de pi. Entonces, vea que esta Correcto. serie realmente no es una serie, es una suma. Cuando n vale 1, cuando n vale 2 y cuando n vale 3. Todos los demás términos valen 0. Entonces sería Ujú. como, cuando n vale 1, vale algo. Cuando n vale 2, lo que valen 3. Y a partir de 0 más 0 más 0 más 0 más 0, eso no va a cambiar el valor de la suma. Entonces, esta no es una serie, ¿verdad? Es una suma. Sí. Esta G, pues yo creo que aquí le da una sugerencia, esa no la he hecho. Pero también la idea creo que es convertirla en una serie telescópica, ¿verdad? Bueno, no sé telescópica o... Esta G no la he hecho, en realidad. Creo que esta H, que se ve bien feilla, la hicimos, pero de nuevo, Ajá. cuando uno aplica las propiedades del logaritmo, todo se cancela y me queda una resta de dos cosas, de términos consecutivos, de una sucesión, y por lo tanto esta es telescópica. Parece que la I, me parece que es telescópica también. Estas como fracciones parciales, ¿verdad? Si no me equivoco, esta se usa fracciones parciales, ¿verdad? Tal vez si De ustedes hecho, ignoran, eso era de la A y la I, tenía ahí de dudas, ¿no? Sí, sí. ¿sí? Vean que tal vez si de entrada ustedes ignoran este 2 a la n menos 1, lo que tienen es una fracción cuyo denominador es un producto. Entonces, intentarlo factorizar, o sea, escribirlo como fracciones parciales Ajá. y ver que es una Ok, telescópica, ¿verdad? ok. Está bien. No, profe, de verdad, muchas gracias más bien por el espacio. ¿Mucho esto? Ah, eso quedas Bueno, vos.
Ya solo quedé yo, sí. Sí, no me Muchas he dado gracias. cuenta. Está bien. Bueno, mucha suerte. Está bien, profe. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.